Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Negocios Televisión cuando son las 5 de la tarde en el día de hoy. Un día muy importante después, como saben ustedes, de esa reunión que tuvo lugar el pasado viernes 15 de agosto, por lo tanto, con Donald Trump y Putin también, esa reunión que hubo en Alaska, como ustedes saben. Y hay que contarles lo primero de todo, que en el día de hoy se van a reunir. Por lo tanto, Donald Trump también con Zelensky y líderes europeos. Y hay que contarle que Donald Trump habría pedido a Ucrania, ojo, que renuncie a Crimea y a su adhesión a la OTAN. Es la noticia importante que les tenemos que venir contando, que Donald Trump ha exigido a Zelensky que renuncie a Crimea y a la adhesión a la OTAN como condiciones para firmar la paz con Rusia. El presidente estadounidense ha vuelto a aumentar la presión sobre el líder ucraniano en las últimas horas al asegurar que el fin de la guerra depende de Kiev, horas antes, como les decimos, de la reunión en la Casa Blanca entre Zelensky, líderes europeos, Mark Rutte y, por lo tanto, también Donald Trump. Apenas horas antes de su reunión en la Casa Blanca este lunes, clave para el futuro y el devenir del pueblo ucraniano, el presidente estadounidense Donald Trump ha incrementado la presión sobre el líder y su homólogo ucraniano, Zelensky. En un mensaje en redes sociales, Truth Social, en su red social, Donald Trump, el republicano, el presidente estadounidense, ha instado a su homólogo a aceptar la paz con Rusia. También ha precisado que Kiev no puede aspirar a recuperar Crimea, la península que Rusia ocupó en 2014, ni tampoco, ojo a esto, unirse a la OTAN. Y contarles varias últimas horas importantes que deben saber antes de esa esperada reunión, donde aquí en Negocio Televisión tenemos preparado un especial con grandes analistas, grandes invitados y sobre todo con la presencia del CEO de Negocio Televisión, José Antonio Bittner, quien estará para ver y comprobar todo lo que digan precisamente Donald Trump, Zelensky, el resto de líderes europeos y también, por lo tanto, el presidente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Vemos ahí esa imagen en directo de la Casa Blanca, donde a partir de las 6:30 aproximadamente se espera que llegue Zelensky y sea recibido por Donald Trump. Posteriormente habrá una reunión entre Donald Trump y Zelensky. Después Donald Trump, el presidente americano, recibirá, eso sí, también va a recibir a los líderes europeos y a Mark Rutte, y posteriormente foto de familia, y por último, aproximadamente a las 9, habrá una reunión bilateral y habrá una reunión entre representantes europeos y también habrá, por lo tanto, representantes de la OTAN y representantes ucraniano Zelensky con Trump en esa reunión. Bueno, pues lo que le teníamos que contar era eso, que los líderes europeos y Zelensky, esa última hora que ven impresionada en la pantalla, decirles que eso, que líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, van a mantener una reunión preparatoria con el presidente ucraniano Zelensky antes de las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, es lo que ha confirmado la Comisión Europea este lunes. En un principio se espera que sea a partir de las 5:30 hora central europea, esa reunión entre Zelensky y los representantes de Europa. Zelensky y Trump tienen previsto mantener una reunión bilateral para discutir la reciente reunión de Trump con el presidente ruso Putin en Alaska, y se espera que los líderes europeos, como les venía diciendo, se unan a ellos para mantener conversaciones conjuntas después. Más temprano, en el día de hoy, Sky News informaba que Trump, Putin y Zelensky podrían reunirse, ojo a esto, en Europa esta semana, probablemente el viernes 22 de agosto. La localidad, el sitio donde la localización exacta no se conoce todavía, pero apuntaban que Donald Trump y el propio Zelensky querían que fuera Roma, otros apostaban porque fuera, el gobierno ruso apostaba porque fuera Ginebra, y también han salido a la palestra otros nombres de otras ciudades como por ejemplo Helsinki, o también por ejemplo ha salido Budapest. Veremos dónde es, pero y si se confirma, si esa reunión a 3 bandas es esta semana y sobre todo el día 22, viernes de agosto. Y también contar que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ha participado y que, bueno, mejor dicho, va a participar en una reunión entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca
más tarde en el día de hoy, a partir de las 9 de la noche. Es lo que ha informado y ha adelantado el medio NBC News este lunes hace escasos minutos, citando, eso sí, a una fuente informada sobre dicho asunto perteneciente a la Casa Blanca. J.D. Vance también asistió ya a la reunión con Zelensky en la oficina Oval en febrero de 2025, que se convirtió en una confrontación directa frente a los medios, con Vance acusando a Zelensky de ser irrespetuoso e insistiendo en que debería agradecer al presidente por tratar de poner fin a este conflicto. Por otra parte, también decirles que el primer ministro de Reino Unido de Gran Bretaña, Keir Starmer, ha llegado ya. Se encuentra en la base conjunta Andrews en Estados Unidos para mantener conversaciones clave con el presidente ucraniano Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro británico llegará a la Casa Blanca más tarde, aproximadamente a las 7:30, 8 de la tarde, hora central europea, mientras él y otros líderes europeos muestran su apoyo al líder ucraniano, quien tiene previsto reunirse con Trump durante una hora después de la cumbre del presidente de los Estados Unidos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la semana pasada en Alaska. Por lo tanto, en una primera instancia va a recibir, como les vuelvo a decir cuál es la hoja de ruta, Donald Trump va a recibir a Zelensky. Posteriormente, eso sí, se van a reunir aproximadamente sobre las 7 y poco de la tarde, y ya a las 9, un poquito antes, a las 8:30, va a recibir Donald Trump a los representantes de la OTAN, al secretario general Mark Rutte y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también a los líderes europeos. Bueno, pues los recibirá y posteriormente tendrá una reunión con ellos y también con el propio Zelensky en el despacho Oval. Por lo tanto, como les digo, importante reunión que puede cambiar el devenir del conflicto de Ucrania, que, como saben ustedes, comenzó en febrero de 2022. Y precisamente sobre el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, bueno, pues contarles que en las últimas horas ha asegurado que sabe que está haciendo exactamente, dice él, que yo sé qué estoy haciendo exactamente con Ucrania. Es decir, ha quitado un poquito de presión, se ha quitado Donald Trump un poquito de presión al declarar hace escasos minutos que solo está aquí para detener la guerra en Ucrania, no para seguirla adelante. También ha criticado duramente a los medios de comunicación, especialmente al Wall Street Journal, por criticar su enfoque en la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Decía Donald Trump en Truth Social, decía, sé exactamente lo que hago y no necesito el consejo de quienes llevan años trabajando en todos estos conflictos y nunca pudieron hacer nada para detenerlos. Además, añadía, a pesar de todas mis críticas superficiales y muy envidiosas, voy a lograr que haya un acuerdo entre las dos partes, entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Además, también contarles, eso sí, la otra pata del banco, enfocándonos a Zelensky, hay que contarles que el presidente ucraniano también ha declarado en los últimos minutos, en las últimas horas, declaraba que Ucrania está dispuesta a trabajar productivamente para poner fin, eso sí, a la guerra entre Kiev y Moscú. Decía Zelensky en un comunicado en X, en su red social, cuando se habla de paz para un país europeo, significa paz para toda Europa. Estamos dispuestos a seguir trabajando con el máximo esfuerzo para poner fin a la guerra y garantizar una seguridad fiable. Estos son los temas claves a tratar en la reunión del día de hoy. Escribía, por lo tanto, Zelensky en su cuenta de Twitter tras reunirse hoy con el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Kate Kellogg, en Washington a lo largo de esta mañana y antes de la reunión multilateral que va a mantener con Donald Trump y los líderes europeos en la Casa Blanca a partir, como les venimos diciendo, de las 9 de la noche, hora central europea. Además, eso sí, también contarle que el presidente ucraniano ha compartido que ambos equipos, es decir, ambas administraciones, la americana y la de Ucrania, han discutido la situación en el campo de batalla y las capacidades diplomáticas y ha añadido, eso sí, que Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz mediante la fuerza y que el presidente estadounidense Donald Trump tiene dicha fuerza. Además, Zelensky subrayaba que Ucrania, junto con sus aliados, tiene que hacer todo lo posible para que la paz sea una realidad. Enfocándonos también en Estados Unidos, les tengo que contar una última hora que nos llega a la redacción de Madrid de Negocios Televisión, y es que les tengo que decir que los demócratas tesanos
que abandonaron el Estado para obstruir a los republicanos en la redistribución del distrito han regresado ya a Austin, Texas. Informaron, eso es lo que han informado los medios locales este lunes. Esta medida pone fin a un impasse de 2 semanas sobre el plan del presidente estadounidense Donald Trump de crear 5 escaños republicanos adicionales en el Congreso. Su regreso al Estado significa que la Cámara de Representantes de Texas ahora cuenta con suficientes legisladores para promulgar un nuevo mapa que beneficie a los republicanos. Los demócratas, eso sí, habían utilizado esta táctica para posponer la acción legislativa y atraer la atención nacional hacia la intención de los republicanos de buscar una redistribución de distritos fuera del ciclo antes de las elecciones de mitad del periodo, es decir, si las elecciones fueron el año pasado a nivel nacional, estas que son a mediados sería en 2026, finales de 2026, principios de 2027. Por otra parte, nos miramos también a Reino Unido y les tenemos que contar que el Tesoro de Reino Unido está considerando la posibilidad, ojo a esto, de introducir un impuesto nacional sobre la propiedad para sustituir el impuesto de timbre sobre las viviendas ocupadas por sus propietarios. Es lo que ha informado en el día de hoy The Guardian este lunes. Es decir, se espera que el gobierno implemente, por lo tanto, el gobierno británico implemente este nuevo impuesto sobre las viviendas vendidas por más de 500.000 libras, ya que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, está bajo una creciente presión para introducir más impuestos basados en la riqueza, según el informe. Además, Hacienda está considerando si un impuesto predial local podría sustituir al impuesto municipal a medio plazo para, eso sí, consolidar las finanzas de las autoridades locales. Sin embargo, apuntar que el medio de comunicación The Guardian enfatizaba que aún no se ha tomado una decisión al respecto de dicho hecho. Por lo tanto, como les digo, el Reino Unido que estaría considerando un impuesto nacional sobre la propiedad. También contarles, nos enfocamos ahora en el rendimiento de los bonos gubernamentales a 30 años del Reino Unido y es que, como les digo, el rendimiento de dichos bonos a 30 años del Reino Unido ha subido por encima del 5,60% este lunes de 18 de agosto. Por lo tanto, el nivel más alto desde 1998. El bono del gobierno a 10 años también subió bruscamente más de 4 puntos básicos a 4,73%, marcando un nivel más alto desde el mes de mayo. El movimiento refleja una confluencia de preocupaciones de los inversores, como la inflación, los riesgos fiscales y las expectativas sobre los tipos de interés global. Los próximos datos de inflación, venta minorista y PMI del Reino Unido están en el punto de mira y cualquier sorpresa a la baja probablemente reavive las expectativas de recortes de tipos. Eso sí, a las 4:30 de la tarde, hora europea, el bono de Estado a 30 años subía a 3,7%, a 3,7 puntos básicos hasta un rendimiento del 5,60%, mientras que el de 10 años subía 4,6 puntos básicos hasta el 4,74%. Y ahora contarles, ojo a esto que le venimos a contar, que es mirando un poquito a España, mirando a lo que está aconteciendo estos días y estas semanas últimas aquí en nuestro territorio, en nuestro país. Y es que España combate actualmente 40 incendios con el mayor contingente de ayuda internacional de nuestra historia. Por lo tanto, como les digo, Castilla y León sigue en una situación de extrema gravedad con 26 incendios activos. Ourense suma ya 62.000 hectáreas arrasadas y el fuego de Jarilla en Extremadura obliga a evacuar casas aisladas en el Valle del Jerte. Por lo tanto, mañana precisamente también contarles que el presidente de España, Pedro Sánchez, va a visitar Extremadura para ir a ver esos territorios afectados por las llamas en Extremadura. Pero sí, la noticia es que los incendios forestales siguen manteniendo en vilo al noreste peninsular con 40 incendios activos, de los cuales 23 son especialmente muy preocupantes. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha explicado en las últimas horas que está llegando a España el mayor contingente de ayuda internacional de la historia
Española, de España, con medios aéreos y equipos técnicos de 7 estados de la Unión Europea. La tragedia ecológica, además, ha dejado una cuarta víctima mortal en las últimas horas después de que un bombero haya muerto el domingo por la tarde-noche al volcar una autobomba en Espinosa de Cómpludo, en León. Por lo tanto, cuarta víctima que se lleva por delante, lamentablemente, estos incendios que ponen la piel a todas las personas en carne, en piel de gallina, al ver esas hectáreas y hectáreas quemarse y ser arrasadas por las llamas que avanzan sin ningún tipo de complicación debido a las altas temperaturas y en algunos momentos también a esos vientos fuertes que dificultan los trabajos de los corresponsales, sobre todo de las autoridades y sobre todo las personas que han ido allí a ayudar a voluntarios que están ayudando a las autoridades, a los bomberos, a la Guardia Civil y sobre todo a la UME, que también está desplegada, y a algunos representantes del Ejército que también están intentando combatir a destajo esas llamas que están haciendo que el territorio español se vea perjudicado y arrasado. Por lo tanto, la situación, como les digo, sigue siendo de extrema gravedad y simultaneidad en Castilla y León, donde hay 26 incendios activos, de los cuales 10 se encuentran en índice de gravedad potencial. 2 en la provincia de Zamora, León y Salamanca, mientras 10 alcanzan el nivel 1, eso sí, en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora. Además, el fuego amenaza el Parque Natural de los Picos de Europa. Los incendios forestales activos en Ourense suman más de 62.000 hectáreas calcinadas. Galicia ha anunciado la llegada de 200 militares para ayudar a combatir los peores incendios de su historia, además de maquinaria pesada y medios aéreos. También decirles que el incendio de Jarilla, en Cáceres, ha consumido ya más de 12.000 hectáreas de tierras extremeñas, obligando a evacuar casas aisladas en el Jerte, mientras amenaza con saltar dicho incendio a la provincia de Salamanca. Por lo tanto, decenas de carreteras, todas ellas secundarias, eso sí, de la provincia de León, Zamora, Palencia, Cáceres, Ourense y Asturias, siguen cortadas al tráfico a esta hora por los incendios. También la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad continúa interrumpida. Por lo tanto, como les venimos diciendo, sigue habiendo esos incendios y, sobre todo, la última hora que nos llegaba sobre los incendios, también se lo tenemos que contar aquí en Negociados Televisión, eran que más de 31.000 personas habrían sido desalojadas desde el pasado 12 de agosto, cuando han comenzado a haber muchos de estos incendios que aún siguen activos y otros que se han sumado. Por lo tanto, más de 31.100 personas han sido desalojadas desde el 12 de agosto. Se dice pronto, pero como les venimos diciendo, esta noticia encoge un poquito el alma a la gente y, sobre todo, que son datos que ha facilitado el Ministerio de Interior tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios, presidida precisamente en el día de hoy por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la que también ha acudido el titular del Ministerio de Interior, Fernando Grande Marlasca. También, otra de las noticias que conocíamos en las últimas horas sobre esto era que había habido, si les decíamos que habían sido 31.100 personas desalojadas de sus casas o de los municipios afectados o que se podían haber afectado por las llamas, también tenemos que contarles que 31 personas han sido ya detenidas y 92 están siendo investigadas relacionadas con los incendios desde el 1 de junio en toda España. Por lo tanto, muchas veces sí que se apunta al cambio climático, pero muchas veces, y la gran mayoría de los incendios, vienen dados por causa humana. ¿O por qué? Porque hay una persona, un pirómano, que ha encendido una llama o que ha querido prender fuego, o simplemente, también como apuntan los expertos y los analistas, puede deberse a la suciedad que hay muchas veces en los montes porque no se ha cuidado, no se han hecho esa limpieza necesaria, esos trabajos de desbroce. Por lo tanto, y ahí maleza seca, y eso permite que en cuanto haya alguna cosa, algún vidrio, algún cristal, con el calor haga el efecto lupa y se enciendan. Que sí, que el cambio climático puede ser que afecte, como dicen los analistas, pero en menor medida que el que haya sido provocado por los humanos. También contarles, miramos ya un poquito a Oriente Medio porque no dejamos de
perder de vista todo lo que ocurre en Oriente Medio. Y es que Donald Trump ha confirmado también en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos ha dicho que los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza solo serán liberados después de que Hamás sea enfrentado y destruido. Además, también Donald Trump ha agregado que cuanto antes ocurra esto, mayores serán las posibilidades de éxito. Trump también afirmaba que negociaba y conseguía la liberación de cientos de rehenes, así como que ponía fin a 6 guerras en tan solo 6 meses. La última ronda de negociaciones, hay que recordarles, de alto al fuego entre Israel y Hamás en Doha fue la semana pasada y concluyó sin resultados tangibles. Eso sí, Donald Trump ha confirmado, lo que sí es una realidad ya, que confirma que los rehenes regresarán cuando Hamás sea completamente destruido. También contarles que Irán y también el Organismo Internacional de Energía Atómica, presidido por Rafael Grossi, bueno, pues va a haber una nueva ronda de conversaciones entre ambas partes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, ha declarado durante una conferencia de prensa este lunes por la mañana que continúan las conversaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica y ha revelado además que la próxima ronda de negociaciones probablemente tendrá lugar en los próximos días. Decía precisamente Baghaei, decía, estamos dispuestos a adoptar una serie de medidas para garantizar el carácter pacífico de nuestro programa nuclear, siempre que se levanten las sanciones represivas, es lo que afirmaba. Además, insistía en que no habrá ningún tercero que mediará en las conversaciones con el organismo del control nuclear de las Naciones Unidas y agregaba que la relación de Teherán con la agencia es directa. Por lo tanto, Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica, que podría tener una nueva ronda de conversaciones próximamente. Además, también contarles, eso sí, y decirles que el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barak, ha declarado en el día de hoy que Israel debe cumplir su parte del acuerdo del alto al fuego con el Líbano, firmado en noviembre del año 2024. Según los términos del acuerdo, se espera que tanto el ejército de Israel como la organización militar libanesa de Hezbollah se retiren del sur del Líbano, pero Israel decidió mantener su presencia en posiciones estratégicas cerca de su frontera con el Líbano. El gobierno libanés también se comprometió a desarmar a Hezbollah a finales del año pasado. Y decía precisamente Tom Barak, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, decía, creo que el gobierno del Líbano ha cumplido con creces su parte hace unos meses, pero ha dado ya el primer paso. Ahora necesitamos que Israel cumpla también con ese acuerdo de igualdad firmado como les digo, en el año pasado, en noviembre de 2024. Es lo que declaraba Barak tras una visita a Beirut en las últimas horas. También contarles que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron ataques con helicópteros contra el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, así como contra el campo de refugiados de Al-Bureij, en la Franja de Gaza. Es lo que ha informado el medio Al Jazeera Arabic, citando a medios locales. Las fuerzas de defensa de Israel irrumpieron en la ciudad de Anatbat, situada al este de Tulkarem, en Cisjordania, y lanzaron una campaña de arrestos también en esos ataques. La fuerza de Israel, además, ha bombardeado el barrio de Al-Sabrat de la ciudad de Gaza, así como los barrios de las ciudades de Rafat, Khan Yunis, según ha informado también Al-Assad TV. Además, también contarles sobre Israel que un avión no tripulado de la Fuerza Aérea Israelí se ha estrellado en la tarde de ayer, se estrelló el domingo por la tarde debido a un fallo técnico en la ciudad de Kiryat Shomnat, en el norte de Israel. Es lo que ha informado el medio Time of Israel. El ejército de Israel recogió, eso sí, posteriormente dicho dron, que no causó daños ni tampoco provocó heridos durante el incidente. Por lo tanto, un dron de la Fuerza de Defensa de Israel que se habría estrellado en la tarde-noche de ayer debido a un fallo técnico, por lo tanto, como les digo, en Kiryat Shmona.
Y mirando a Estados Unidos, una de las potencias una de las principales potencias a nivel geopolítico, les tenemos que decir que Donald Trump ha asegurado que va a comenzar a trabajar para eliminar el voto por correo. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado este lunes que va a liderar un movimiento, ojo a esto, para deshacerse de las papeletas de votación por correo y también las máquinas de votación, calificando a estas últimas de seriamente controvertidas y altamente inexactas. En una publicación en Truth Social, el presidente americano ha argumentado que las papeletas con marca de agua son menos propensas al fraude y ha reiterado sus críticas al voto por correo, añadiendo que sus esfuerzos para eliminarla se toparán con las resistencias de los demócratas. Decía precisamente en ese mensaje que ponía Donald Trump en redes sociales, decía: recuerden, los estados son simplemente agentes del gobierno federal en el recuento y la tabulación de los votos. Deben hacer lo que el gobierno federal, representado por el presidente de los Estados Unidos, les ordene por el bien de nuestro país. Además, también Donald Trump concluía enfatizando la importancia de elecciones justas y fronteras fuertes, sin las cuales, decía, no tiene ni siquiera dice, si no tienes tanto las elecciones justas como las fronteras fuertes, decía Donald Trump, no tienes ni siquiera una apariencia de país. Por lo tanto, si tú no tienes esas dos cosas, según Donald Trump, no eres un país. También decirles que comienzan los ejercicios militares anuales, ya que nos tienen habituados todos los años por esta fecha, entre Estados Unidos y Corea del Sur. Los ejercicios militares conjuntos anuales celebrados entre Corea del Sur y Estados Unidos, destinados, eso sí, a mejorar la preparación defensiva contra las amenazas norcoreanas, han comenzado esta mañana del lunes 18 de agosto. Con cerca de 18.000 soldados surcoreanos movilizados, el ejército denominado Escudo de Libertad Ulchi incluirá simulacros con amenazas realistas, lo que debería reforzar ampliamente la capacidad defensiva de los aliados, según ha informado Yonhap. Aproximadamente la mitad de los 40 ejercicios de entrenamiento de campo planificados se han propuesto hasta septiembre, como parte de los esfuerzos de Seúl por estrechar lazos con Pyongyang. Además, los simulacros, por lo tanto, del Escudo de Libertad Ulchi se realizarán simultáneamente con un ejercicio de defensa civil en el que participarán aproximadamente, ojo a esta cifra, 580.000 civiles, quienes recibirán entrenamiento para defenderse de drones y ciberataques. El miércoles, eso sí, de esta semana se empezará a realizar un simulacro nacional de defensa civil antiaérea. Y aparte de esto, miramos ya al ambiente, al aspecto empresarial, económico y sobre todo porque dentro de poco ya habrá cerrado la bolsa europea y la vamos a repasar aquí en Negocios Televisión, como ustedes saben. Y lo primero que le tenemos que contar del mundo empresarial es que Tesla ha presentado el modelo IL en un nuevo avance publicado en X. El fabricante estadounidense de automóviles Tesla ha publicado en el día de hoy un vídeo que presenta su renovado modelo IL, muy esperado en China este otoño. En un avance publicado en la red social Weibo, el fabricante de vehículos electrónicos ha prometido que la nueva versión llegará muy pronto. Y decía, el mes pasado, eso sí, Tesla publicaba dos imágenes del vehículo de 6 plazas con la leyenda modelo IL, nos vemos en un otoño dorado. Según informes, eso sí, recientes, el Model IL ha aparecido en la lista de vehículos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, que puede optar a excesiones de impuestos sobre su compra, revelando que contaría con una batería LG de 80 kilovatios y una distancia entre ejes de 152 milímetros mayor. Por lo tanto, Tesla presenta el modelo IL en un nuevo avance. Y aparte de eso, bueno, pues vamos ahora a centrarnos sobre todo en el mercado europeo y sobre todo en el IBEX 35 y sobre todo Powell tiene la llave. Se van a preguntar ustedes, ¿por qué tiene Powell, el presidente de la Reserva Federal, la llave de...? Bueno, pues vamos a explicarles y aclararles, se lo va a hacer Valeria Gómez, le va a resolver la duda de qué se está jugando España en la cumbre de Jackson Hole. Nos lo va a decir Valeria Gómez. Muy buena, Valeria, cuéntanos.
Así es, Enrique. La mirada vamos a ponerla de momento en los mercados. El IBEX 35 retrocede un 0,48% y se aleja de esos 15.300 puntos que rozó el viernes. ¿Y a qué se debe esta pausa después de 2 semanas extraordinariamente alcistas? Pues bien, esto ocurre porque el mercado está atento a la próxima reunión de Jackson Hole, que tendrá lugar el 21 de agosto en Wyoming. Además, es en este momento donde se esperan indicios sobre posibles recortes de tipos de interés en Estados Unidos. La bolsa española arranca la semana con dudas y con la mirada puesta en esta cita clave de los banqueros centrales. Detrás de este retroceso, la presión del sector bancario vuelve a ser protagonista en negativo. Sin ir más lejos, el Banco Santander, BBVA y Sabadell encabezan las caídas con descensos de hasta 1,5%, arrastrando con ellos al resto de entidades, así como CaixaBank y Bankinter, que pierden en torno a un 1,2%, mientras que Unicaja limita las pérdidas a medio punto. Este movimiento refleja un ajuste de carteras típico antes de una cita de alto voltaje como la que vamos a tener esta semana. No solo la banca acusa los nervios previos a Jackson Hole, sino que Acerinox, Merlin Properties y Amadeus también registran descensos de entre el 0,9 y el 1,3%. Por el lado contrario, las energías renovables aportan algo más de oxígeno al selectivo. Solaria, sin embargo, sube un 2,6%, Acciona Energía avanza un 2,4% e Indra se anota un 1,7%. En todos los casos, el sentimiento es el mismo, cautela absoluta ante lo que pueda decir el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de Wyoming. El simposio que arranca este jueves es el gran foco de la semana. Los inversores esperan pistas sobre el rumbo de los tipos de interés en Estados Unidos y muchos descuentan que el primer recorte puede llegar en septiembre. Pero la clave estará en el tono que utilice Powell durante esta reunión. Pero ojo, porque si su mensaje es más agresivo de lo esperado, los mercados podrían sufrir nuevas correcciones. Y si por el contrario abre la puerta a estímulos, podríamos ver un nuevo impulso alcista en la bolsa. Mientras tanto, en Wall Street, los futuros arrancan la jornada sin una dirección clara, dejando claro que los inversores siguen en modo de espera. Y fuera del viejo continente, la atención se la lleva Dinamarca, donde Novo Nordisk se dispara un 6% tras lograr la aprobación de Estados Unidos para que su fármaco contra la obesidad se utilice también en tratamientos hepáticos. También la danesa Vestas Wind vuela un 17% gracias a cambios regulatorios favorables en Estados Unidos, que impulsan a todo el sector de energías limpias. Y a todo esto se suman nuevos frentes en la guerra comercial. Trump ha amenazado con imponer tarifas de hasta el 300% a los chips y con los que puede retirar equipos negociadores en el marco de las conversaciones con India. En Europa vemos cómo los inversores también estarán pendientes de la reunión de la inflación en Reino Unido y de los índices PMI de manufacturas y servicios en la eurozona, Francia, Alemania y en Estados Unidos. Así que bueno, Enrique, con este cóctel de incertidumbre, de inflación, consumo, guerra comercial, tipos de interés, los mercados afrontan una semana de gran expectación. Y nosotros nos fijamos en la reunión de esta tarde de Washington entre Trump y Zelensky y al Jackson Hole, que marcarán el rumbo de las bolsas globales en la recta final del verano. Muchísimas gracias, Valeria, por esa información y precisamente vamos a mirar a los mercados europeos, al mercado europeo que ya ha cerrado y le tenemos que decir que cierra mayoritariamente a la baja con las conversaciones con Ucrania en el centro de la atención. Los principales índices bursátiles europeos han cerrado la sesión del lunes mayoritariamente en rojo a la espera de las importantes conversaciones entre Donald Trump, Zelensky y los líderes europeos en Washington, destinadas a encontrar una solución al conflicto de 3 años y medio entre Rusia y Ucrania. En el ámbito económico, los participantes del mercado evaluaron los últimos datos sobre el comercio exterior de la eurozona y también la producción industrial suiza. Por lo tanto, ahora nos vamos a ir centrando y vamos a verlo un poquito más detenido, pero en un simple vistazo, una breve resumen, decirles que el DAX ha caído un 0,25%, el K40 también ha bajado un 0,51%, el Eurostock 50 ha bajado un 0,26%, el FTSE 100 ha subido un 0,16% y si nos centramos en las monedas, el euro cotizó un 0,28% menos frente al dólar, cotizando a 1,16 dólares. Al mismo tiempo, la libra esterlina bajó
un 0,24% frente al dólar, cotizando a 1,35 dólares. Bueno, pues vamos a meternos un poquito más de lleno y a vernos más detenidos. Vamos a ver el Eurostock 50. Vamos a ver qué precio ha cerrado, como les veníamos diciendo, el Eurostock 50, que bajaba un 0,26%. Bueno, pues tenía un valor de mercado, como ven ustedes en pantalla, de 5.434 euros. Aparte de eso, el CAC 40 francés. A ver, vamos a ver el CAC 40, que bajaba un 0,51% y tenía un valor de mercado de 7.884 euros. Ahora vamos a echarle un vistazo al FTSE 100 de Reino Unido, al FTSE, que tiene un valor de 41.641 euros y eso sí, como ustedes saben, también subía, era el único que subía un 0,16%, como le hemos venido diciendo. El IBEX 35, el IBEX español, vamos a ver cómo ha cerrado el IBEX con un valor, eso sí, de también a la baja, y ha cerrado con un valor de 15.251 euros. Y por último, el DAX alemán, como ustedes saben, que caía un 0,25% y tenía un valor de mercado de 24.301 euros. Bueno, pues como les venimos diciendo, Europa que cierra mayoritariamente a la baja con las conversaciones con Ucrania y sobre todo entre Donald Trump, Zelensky y los líderes europeos en el centro de la atención pública. Bueno, pues vistos los mercados, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida no se muevan porque volvemos aquí en Negocios Televisión con más información que deben saber y sobre todo ya más cercanos a esas reuniones entre Zelensky y Donald Trump y sobre todo el especial de esta casa de Negocios Televisión, que como ustedes saben comienza a las 6:30 de la tarde. No se muevan porque enseguida volvemos aquí a Negocios Televisión con mucho más que contarles.